¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Son ahora mismo las 8:30. Pedro Sánchez está negociando los apoyos para lograr la cuarta prórroga del estado de alarma mañana en el Congreso de los Diputados. En el Pleno se vota. Esta misma tarde ha pedido responsabilidad a todos los grupos en su primera intervención en el Senado desde que comenzase la alerta sanitaria. Y ha logrado un acuerdo de última hora esta tarde. Madrid, Miguel Vega. Sí, hace tan solo unos minutos el Gobierno ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos. El Partido Naranja apoyará la prórroga del estado de alarma mañana en el Congreso de los Diputados. Quedan muy pocas horas para este pleno y Pedro Sánchez contaría con el apoyo suficiente. Aún sigue siendo una incógnita el sentido de los votos del PNV y el Partido Popular, que es muy crítico con esta renovación. El presidente del Gobierno advierte que es el único instrumento para restringir la movilidad y garantizar las medidas económicas. Enseguida volvemos a Madrid. Los datos del paro ya aquí en Canarias indican la gravedad de esta herida que deja el COVID-19 en la economía. En abril, mes pasado, el paro aumentó aquí en Canarias un 12%. Elena Díez. Sí, la pandemia hace estragos en el mundo laboral. A día de hoy hay en Canarias 450.000 personas que no tienen trabajo o que están afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo. Y el director del Servicio Canario de la Salud ha afirmado este martes ante los micrófonos de Canarias Radio que el COVID-19 ya no está, el virus, en la calle, aquí en las islas, salvo en algún foco muy localizado. En opinión de Antonio Olivera, el próximo gran reto será cuando se abran las fronteras. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia. Más de 4.000 personas han recibido ya una llamada en Canarias para participar en un gran estudio de cero prevalencia del COVID-19. Hoy vamos a conocer y a mostrarles cómo se realiza esta recogida de muestras. Un equipo hace el seguimiento de los casos confirmados, otro equipo realiza el rastreo de los contactos de esas personas que ya se sabe que tienen la infección, de manera que podemos detectar a tiempo nuevos casos. Esta tarde llegaba esta patera a la playa de Tasarte, en Gran Canaria. Tocaron tierra pasadas las 4:30 de la tarde. Por sus propios medios, en ella viajaban 28 personas, entre ellas un menor de edad. Todos se encuentran en buen estado de salud. Por primera vez desde 1891, el municipio de La Orotava, en Tenerife, suspende sus fiestas patronales. Otra pandemia mundial, pero en aquel caso de viruela fue la causa de aquella suspensión. Las calles empedradas no van a lucir las alfombras de flores durante el Corpus y no podremos ver el espectacular tapiz de arena. En deportes todavía no han vuelto los entrenamientos, pero la actividad no cesa en la Unión Deportiva Las Palmas, tampoco en el Tenerife, preparándose ya para ese gran momento. La desinfección de las zonas comunes sigue realizándose de forma intensiva, mientras los responsables del protocolo de seguridad de la Liga visitan las instalaciones y los futbolistas apuran sus últimos días de trabajo en casa. Todo en un tiempo de incertidumbre del que hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación de Agentes de Futbolistas de toda España. Estas que están viendo son los datos que deja a esta hora el coronavirus aquí en Canarias. Según la Consejería de Sanidad, hasta el momento se han constatado 2.231 positivos después de haberse realizado más de 72.000 tests. 143 personas han fallecido a causa del COVID-19 desde que comenzase la pandemia. La buena noticia la encontramos en el número de altas médicas. Es la cifra que más sube cada día. Ya suman 1.194. Los curados son así más del 53% de los infectados. Bueno, y otra buena noticia de las últimas horas es que no se han registrado nuevos contagios. La mala noticia, que también la hay, Escarlata Dios, el fallecimiento de una persona aquí en Canarias. Cuéntanos. Sí, con ese último fallecimiento que mencionas asciende a 143 el número de personas muertas en Canarias por COVID-19. Como bien has dicho, Paco Luis, en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún nuevo contagio y se han sumado 4 altas. En total, el número de recuperados es de 1.194 y el de personas contagiadas en las islas desde que comenzara la crisis sanitaria de 2.231. Mientras, Sanidad sigue trabajando en esa primera fase del estudio de seroprevalencia
ya han citado a 4.532 personas para estudiar si tienen o no anticuerpos. Eso sí, Paco Luis, solo 2.693 se han sumado a este estudio desde Sanidad en Canarias. Recuerdan que se trata de un estudio que arrojará resultados que pueden ser trascendentales para continuar tomando medidas de cara a la vuelta a la normalidad. Una normalidad que ha dicho hoy el director en Canarias Radio, el director del Servicio Canario de la Salud, que se debe tomar con prudencia, aunque con confianza, porque según Olivera, el virus ya no está en la calle, sino en algún foco localizado. Deben haber algún foco muy localizado, pero ya lógicamente no está en la calle. Y ahora la recuperación de la normalidad la podemos afrontar siempre con mucha prudencia, pero también con la confianza de que los riesgos son bastante limitados en la situación actual. Pues este martes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acudía al Senado para someterse a su primer pleno de control desde que comenzó esta alerta sanitaria, sesión en la que Sánchez ha pedido el apoyo directo a los grupos para prorrogar una vez más el estado de alarma. Y Miguel Vega, Madrid, de nuevo, parece que a última hora Miguel ha conseguido un apoyo, el de Ciudadanos. Sí, el Gobierno cuenta con el apoyo de 171 diputados que serían suficientes para prorrogar el estado de alarma. Hace tan solo unos minutos el Gobierno anunciaba el acuerdo cerrado con Ciudadanos para apoyar esa prórroga y así mantener las medidas de protección sanitarias, económicas y sociales. Sánchez considera que es un instrumento necesario para el proceso de desescalada y que sin él el Gobierno asegura no se podría restringir la movilidad o mantener medidas económicas como los ERTE. El Partido Popular, por su parte, ha asegurado que existen otros mecanismos más adecuados y que si solo pretende prolongar esta situación es para protegerse a sí mismo. A esta hora, el Partido Popular no ha decidido o no ha anunciado el sentido de su voto, al igual que lo hace el Partido Nacionalista Vasco. Por su parte, los partidos nacionalistas, Esquerra Republicana y Bildu, le han exigido a Pedro Sánchez que devuelva las competencias a las comunidades autónomas. Una de las economías más... A última hora de esta tarde, el Gobierno de España y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para prorrogar el estado de alarma, pero Pedro Sánchez no lo ha tenido fácil este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. En marzo, señor presidente, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles. Seguir haciéndolo sine die es solo una herramienta para protegerle a usted. Todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento que ahora mismo permite al Gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es precisamente la prórroga del estado de alarma. Al menos de los dos principales partidos de este país se espera, se desea un acuerdo para que haya precisamente esa prórroga del estado de alarma en esta desescalada que tenemos durante las próximas semanas. Sesión en la que el grupo Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu ha criticado la descentralización de las competencias durante la desescalada. 52 días también sin competencias en las comunidades autónomas, durante las cuales el ministro de Sanidad ha hecho no una muy buena gestión de la pandemia. Ha sido tarde y mal. Una vez marcada la hoja de ruta, pactada con las comunidades autónomas, el panel de indicadores pactada con las comunidades autónomas, va a iniciar ahora una ronda de encuentros bilaterales, donde es fundamental ese, encuentro entre el Gobierno de España y las distintas comunidades de este país. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir avanzando juntos. La siguiente certeza es que si entramos juntos, tenemos que salir juntos, y esta es la única medida, señoría. Sesión en la que también se abordó la crisis socioeconómica ocasionada por el coronavirus a menos de 24 horas de que se vote la que sería la cuarta prórroga del estado de alarma. Muchas gracias. Pues el presidente Sánchez no lo ha tenido fácil para conseguir esos votos, 171. Coalición Canaria ya anunció que se van a abstener mañana en ese pleno, en esa votación, porque aseguran que el Gobierno central trata de imponer y no de llegar a un consenso ni con los partidos políticos ni tampoco con las comunidades autónomas. Nos parece que es un desacierto lo que está haciendo el Gobierno y lo único que le pedimos es que si quiere consensuar las medidas de alarma, que se siente, que dialogue, ya ni siquiera con los partidos de la oposición, como mínimo que dialogue con los partidos que le dieron el apoyo en el Congreso de los Diputados. Pero nada de esto ocurre y por eso, por lo menos por responsabilidad, nos vamos a abstener en este proceso del estado de alarma. Nueva Canarias lo va a apoyar, pero ya ha dicho que con condiciones. Lo condiciona sí a la responsabilidad y teme la ampliación de los ERTEs.
El voto de mañana es un voto que tiene que estar condicionado por la responsabilidad, porque la alternativa al estado de alarma no es fácil y entre las consecuencias que pudiera tener si no se arbitran mecanismos rápidos, urgentes, legales, pudieran decaer también los ERTE. El presidente de Canarias valoraba la prórroga del estado de alarma esta tarde en una entrevista en directo con nuestros compañeros de Buenas Tardes Canarias. Pide consenso por responsabilidad. Si dejamos de estar en estado de alarma, mecanismos extraordinarios como los ERTE, como las adjudicaciones directas, como decisiones que en estos momentos son impensables en un estado normalizado pero absolutamente exigente, como el control de la transabilidad de las personas, el tránsito de los aeropuertos, el control de los puertos, todo eso decaería. Y sí, creo que tendríamos el caos. Declaraciones hace apenas una hora en BTC. Y la herida económica es otra cosa que tenemos hoy. Esos datos que deja, la herida económica que deja el COVID-19 en la economía canaria ya se deja entrever por los datos confirmados del paro del mes de abril. Canarias cerró ese mes con casi 255.000 desempleados, un 12% más que el mes pasado, con algo más de 27.000 nuevos parados. Hoy día hay 47.000 desempleados más que hace un año. Este es un incremento del 23% en el dato interanual. El número de afiliados a la Seguridad Social cae hasta algo más de 759.000 cotizantes, 39.000 personas menos que hace un mes, un descenso del 5%, y 50.000 afiliados menos que hace un año, con ese descenso del 6%. Bueno, pues son datos muy malos, sin precedentes y marcados por ese parón económico de la crisis sanitaria. En Canarias el paro está por encima de la media del Estado. Elena Díez, eso se confirma, estos datos confirman que efectivamente la Canarias es de las economías más golpeadas de toda España por la crisis. Sí, Canarias es la tercera comunidad en la que más sube el número de desempleados en el mes de abril. Es solo superada por Baleares y por Cataluña. Los sectores que más se han visto afectados es el del comercio, la hostelería y el turismo. Actualmente en las islas hay 250.000 personas en paro, pero a esas hay que sumarle las 220.000 que ahora mismo están afectadas por los ERTE. La crisis del COVID-19 ha destruido en tan solo mes y medio alrededor de 60.000 puestos de trabajo. Para la patronal canaria, los datos del paro conocidos hoy son malos para las islas. Ya se evidencia de forma clara el duro golpe que la crisis sanitaria está asestando a la economía en toda España y en Canarias. Hay que decir que en Canarias el efecto casi se duplica al del resto de España por nuestra mayor dependencia del sector servicios, que es precisamente el más golpeado. Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor incremento del paro en el mes de abril. Si los empresarios no tienen mayor seguridad jurídica en cuanto a la prórroga de los ERTEs y a la flexibilización de las exigencias que suscribieron al hacer esos ERTEs, a la vuelta de verano nos encontraremos en Canarias con más de 300.000 parados. Para los sindicatos UGT y comisiones obreras, su opinión sobre los datos del paro se orientan en gran medida según cada uno de ellos entienda cómo ha sido la política empresarial sobre contratos. UGT hace una valoración negativa de los datos del paro, como no puede ser de otra forma. Sin embargo, los datos que hemos visto del mes de abril son quizás más esperanzadores de lo que creíamos en un primer momento, entendiendo que las empresas, la patronal, ha estado optando por la tramitación de ERTE para mandar a estos trabajadores a una suspensión de contrato antes que optar por la extinción de los mismos. No es un buen dato y volvemos a hacer un llamamiento a esa corresponsabilidad, que hay instrumentos alternativos al despido y que desde nuestro punto de vista no se están utilizando de forma conveniente, pero ya no solamente en Canarias, sino también a nivel estatal, con 282.000 desempleados más. Para el gobierno canario, los datos obligan a afrontar retos en Canarias. Ha sido un dato malo debido al contexto en el que nos encontramos, en donde la paralización de la actividad económica producto del estado de alarma ha sido prácticamente total, y en la que, yo creo que es importante tener en consideración a los retos a los que estamos llamados si queremos empezar a recuperar esa actividad económica y ese empleo.
Uno de los objetivos en los que puede haber unanimidad entre gobierno, patronal y sindicatos para frenar el aumento del paro es el mantenimiento de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el próximo 31 de diciembre. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirma que la renta mínima vital del Estado no se empezará a cobrar hasta junio. Durante el mes de mayo se va a trabajar en la aprobación con la intención de llegar hasta 1 millón de hogares. El 10% son monoparentales. Escrivá, el ministro, dice que la actividad y el mercado laboral tocan fondo y anticipa que comienza el periodo de recuperación. Por transferencia de renta. A partir de aproximadamente ya finales de marzo, pero sobre todo en abril, se ha producido esa estabilización que cuando nosotros presentamos los datos en media sobre media todavía da una caída fuerte, pero si miramos la serie diaria veremos exactamente que la afiliación a la Seguridad Social está prácticamente parada y estable en todo el mes de abril. Seguimos con datos económicos. Este año España contrae un 10% su PIB, es la previsión, y Canarias lo haría un 15%. Los economistas confían en una vacuna más pronto que tarde que permita la reapertura de los flujos turísticos. Casi un 50% de la población activa en Canarias ha perdido su trabajo por el coronavirus. En el caso de Canarias casi hasta el 50% son empleos que ahora temporalmente no están trabajando, pero que esperemos que poco a poco que la actividad se vaya recuperando, vuelvan otra vez a trabajar, porque si no es que cerrarían las empresas. Nuestra economía y recuperación dependerá del que es nuestro motor económico, el turismo. Es decir, si en Canarias la actividad turística no se va recuperando y terminamos llegando casi hasta final del año, podríamos llegar a cifras del paro del 40%. Es decir, yo lo que creo es que aquí tienen que haber el Estado, si no paga ERTES, va a pagar paro, y por otro lado, si se incorpora lo de la renta mínima, porque si no puede haber una crisis social muy importante. ¿Y de dónde nos vamos a financiar? Ese es el problema, ¿no? Los expertos aconsejan que España se endeude con los fondos europeos para que las empresas tengan liquidez y no ven viable una subida de impuestos si queremos salvar la economía. 8.000 empleados públicos trabajan desde casa en los servicios telefónicos y han atendido unas 700.000 llamadas en el tiempo que dura esta crisis sanitaria. Llamadas por los canales habilitados para atender dudas del COVID-19. En agosto el Gobierno va a habilitar 3 semanas del mes de agosto para que funcione la Administración de Justicia y abran los juzgados. El Gobierno canario confirma que no se plantea la regulación de las plantillas públicas ni tampoco ERTES. No hay ERTE en la Administración, ni ha habido propuesta de ERTE, ni hay planes de reducir, ni es posible, ni se quiere, ni está en la voluntad del Gobierno. Que urgentemente se provee mascarillas a todos los empleados públicos que tengan que trabajar de manera presencial, y especialmente a aquellos que comparten espacios de trabajo con otros compañeros. ¿De qué forma se está gestionando todo este asunto para la avalancha de procedimientos que se prevé que va a sufrir la Administración de Justicia? Que se haya declarado del día 11 al día 31 de agosto hábil, ¿no? Me parece que va a ser complicado, más encima la situación que estamos viviendo, ¿no? Poder sacar así pues una convocatoria, digamos, masiva de policías locales, porque, como decía, pues son más de 300 las plazas vacantes que tenemos. Es cierto, y somos conscientes que cuanto más dure el estado de alarma, mayor será el daño económico y social para nuestro país y para Canarias. Insistimos en que se dote a todo el personal de los medios de protección individual necesarios y de calidad. La modernización de la Administración Pública de Canarias en todas sus instancias es un trabajo que ahora no podemos abandonar. Hemos hecho de la necesidad virtud. Sobre el Pacto para la Reactivación Social y Económica en Canarias, el Gobierno tiene un documento base en el que se recogen líneas estratégicas y uno de los ejes se centra en el turismo. Canarias, destino turístico sostenible y seguro. Ese va a convertirse a partir de ahora en el principal reclamo de las islas para reconquistar los mercados. En la recuperación del sector será clave, dice el Gobierno, vender la seguridad sanitaria como un argumento competitivo en el plano internacional. Por ello se hará una potente promoción sustentada en la sostenibilidad y la seguridad para atraer de nuevo a los turistas. Estamos trabajando ya en los protocolos de seguridad turística, analizando cada uno de los puntos de toda la cadena de valor para garantizar la seguridad sanitaria, y el objetivo es la reapertura lo antes posible con garantías sanitarias para todo el mundo. Además, el Ejecutivo prevé impulsar un programa de inversiones públicas y privadas para rehabilitar establecimientos y mejorar la oferta turística.
Todo ello con nuevas normas de convivencia para afrontar futuros riesgos biológicos. Se plantean incentivos para recuperar las rutas aéreas y en el sector alojativo se fomentará el consumo de productos kilómetro cero para reimpulsar la agricultura y la industria. Otro efecto colateral, la desaladora de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, ha notado una importante disminución de la producción. La mayoría de los clientes eran hoteles que ahora están cerrados. Realiza un trabajo de telecontrol para supervisar el funcionamiento de la desaladora que la empresa Almasa tiene en el sur de Gran Canaria. Hay mucho trabajo que hacemos los técnicos desde casa, haciendo teletrabajo e intentando asistirlo pues mediante las herramientas que tenemos, fotos, vídeos, audios. Esta planta desaladora abastecía a los hoteles de la zona más turística de la isla, ahora vacíos. Su forma de trabajar se ha adaptado a unos tiempos de crisis en los que han experimentado un importante descenso en la producción. Antes de la crisis sanitaria, esta planta desaladora producía 14.500 metros cúbicos de agua, ahora produce 8.000. Esto fue una empresa que nació y se concibió en todo el boom del desarrollo turístico que se produjo, pues más o menos sobre el año 74, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos vivido para y por el desarrollo turístico. La producción de agua desalada actual se centra en abastecer a los residentes fijos del municipio y a los hoteles que aún tienen que realizar mantenimiento de jardines o campos de golf. Estamos produciendo un poco más de lo que nosotros pensábamos, pero también yo creo que se debe al confinamiento de la población del municipio, ¿no? Y claro, evidentemente, ¿eso qué significa? Pues que las líneas, digamos, que tiene la planta desaladora, pues están produciendo pues menos. Una actividad esencial en estos tiempos en los que el agua sigue siendo un bien necesario para la población. Ayer la Isla del Hierro fue de las primeras en dar ese primer paso a la desescalada en fase 1, apertura de comercios, terrazas también, gracias a esas cifras que desde hace 46 días, Aroa Cano, no varían en la estadística. Sí, en el Hierro pasa un día más sin registrar nuevos contagios y manteniendo esa cifra de acumulados en 3. Hoy nos aventuramos en el segundo día dentro de la fase 1 de la desescalada y todavía quedan muchas dudas pendientes sobre las medidas de seguridad. Por ello, dentro del plan de la vuelta a la normalidad del Cabildo del Hierro, un técnico de prevención de riesgos laborales ha estado asesorando puerta a puerta a los negocios para su adaptación a estas nuevas condiciones. Además, muchos empresarios del sector de la hostelería han tenido que mantener cerradas sus puertas debido a que no disponen de espacios abiertos. Por ello, el Ayuntamiento de La Frontera ha estado instalando terrazas temporales, acondicionando espacios de uso público como aparcamientos o aceras. Lo que nos preocupaba era que, lo que tú comentabas, que las terrazas, la mayoría de las cafeterías, bares o restaurantes no podían abrir para una mesa. Es por ello que empezamos a hacer todas las tramitaciones posibles para que habilitar zonas de aparcamiento y que el aforo fuera mayor. La semana que viene podemos tener a lo mejor el 90% de las cafeterías, bares y restaurantes abiertos. Bueno, y en toda España el número de fallecidos por COVID-19 suma en total 25.613 muertes a causa de esta infección de coronavirus. Más de la mitad en Cataluña, con 50, y en la Comunidad de Madrid, donde fallecieron 44 personas del total de personas fallecidas en las últimas 24 horas. En 11 autonomías se han registrado menos de 10 muertes. Estas que ven son las autonomías con más positivos en estos 3 meses. El número total de casos confirmados es de 219.239, mientras que más de 123.000 personas han recibido ya el alta médica. Más de 4.000 canarios habrán recibido una llamada telefónica para participar en un estudio, se llama de seroprevalencia del COVID-19. Se quiere saber cuántas personas han pasado ya la enfermedad con o sin síntomas por comunidades e incluso dentro de los propios domicilios. Y todo empieza con una recogida de muestras de sangre. Se hace así. La recolección de muestras y la atención domiciliaria han resultado de vital importancia para lograr la detección rápida de casos y poder controlar la expansión del virus. Un equipo hace el seguimiento de los casos confirmados, otro equipo realiza el rastreo de los contactos de esas personas que ya se sabe que tienen la infección, de manera que podemos detectar a tiempo nuevos casos.
Todo esto se hace con un alto nivel de seguridad para evitar pérdidas. El hisopo que toma la muestra se guarda en un recipiente que a su vez se deposita en un recipiente mayor. La muestra iría empaquetada en 3 embalajes. El primero, el segundo y el tercero. Lo dejamos todo listo para que no haya pérdida en el domicilio y además vamos a meter un paño de manera que en el domicilio no toquemos nada de las zonas contaminadas. El sistema de trabajo toma como referencia el que se ha empleado en emergencias sanitarias en África. Sí, yo creo que ha sido el valor añadido de muchos de los profesionales que formamos parte de estos dispositivos y creo también que, bueno, con muchísimas ventajas de este lado del mundo, por supuesto, ¿no? Como es el contar con recursos humanos cualificados. Es muy diferente, claro, cuando te manejas con escasos recursos, ¿no? En situaciones como puedan ser epidemias como esta tan reciente del ébola que hemos vivido en África Occidental. En Gran Canaria y Tenerife las pruebas pueden superar las 1000 diarias. Y hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos, un gesto tan sencillo como lavarse las manos, si siempre ha sido fundamental, ahora incluso nos puede salvar la vida. Vamos a recordar con un vídeo del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote cómo lavarnos las manos correctamente. Jabón entre tus palmas, frótate las manos como dicen los programas. Entrelázate los dedos, que es evidente. Lávate las manos de manera inteligente. Frota el dorso de los dedos de cada palma. Lávate tu tiempo, hay que tomarlo con calma. Movimiento rotatorio con el pulgar. Lávate las manos, no te olvides de estregar. Frótate las puntas de los dedos, sé consciente. A este virus con la higiene le haremos frente. Seca ya tus manos, que esto está por terminar. Ya estarás seguro para ir a cualquier lugar. Lavado de manos, cuanto más mejor. Y La Palma, que ha vuelto a dar un nuevo impulso en la reducción de casos bajo control médico, porque las altas médicas, Javier Sánchez, ya duplican a los pacientes activos ahí en La Palma. 55 son las personas que han sido dadas de altas desde el comienzo de la pandemia, 3 más que durante la jornada de ayer, y son 27 los casos que quedan activos, menos de la mitad. 2 de estas personas se encuentran aún ingresadas en medicina interna al Hospital General de La Palma. Además, presentan patologías previas, pero las otras 25, muchos de ellos asintomáticos, se encuentran bajo control médico en sus propios domicilios, donde ya sí que no hay gente, es en la unidad de cuidados intensivos desde hace más de 10 días y hoy han querido contar cómo han vivido esta experiencia de esta pandemia del coronavirus, de este COVID-19, y lo han hecho dando a conocer cómo se vivieron esos momentos tanto antes como después. La vida del equipo de la UCI del Hospital General de La Palma ha cambiado con el COVID-19. Lo hizo desde antes, cuando prepararon los 10 box para ser aislados. Ante la llegada de la pandemia, era necesaria una reorganización en cuanto a estructura y funcionamiento. Para ello, dividimos la unidad en 2 zonas, una zona COVID o zona contaminada, que va desde el box 1 al 5, y una zona no COVID o zona limpia, que va desde el box 6 al 10. Todo el material se organizó escrupulosamente para su uso eficiente y exitoso. La lucha contra la enfermedad fue un tobogán de emociones. Al principio, nuestros sentimientos fueron un poco de incertidumbre, ciertas dudas, inquietud y miedo. Comenzamos formándonos, haciendo prácticas en colocación y retirada del EPI, y seguimos preparando la unidad. Con la llegada del primer ingreso COVID y los consecutivos, demostramos con creces nuestro espíritu de equipo. Más de una semana lleva la UCI sin enfermos de coronavirus, pero la guardia no se ha bajado en un área que nunca descansa. Y muchas alumnos se preguntan si van a tener que volver a clase este curso escolar. De momento no hay una respuesta definitiva, pero la Consejería de Educación ha iniciado hoy mismo una ronda de contactos con toda la comunidad escolar. Tras el encuentro de los sindicatos se plantea que algunos centros educativos abran como proyecto piloto, que solo regrese el alumnado de segundo de bachillerato para preparar la EBAU o que sea solo el profesorado el que acuda a los colegios. Con la vista puesta en el próximo curso se apuesta por más educación a distancia para conseguir reducir el número de alumnos que comparten una misma aula. No podemos ver la institución exclusivamente como un sitio donde dejar a los niños y a las niñas. Tenemos que verlo como una situación también, como un entorno seguro, saludable, y entonces en ese marco tenemos que afrontarnos como sociedad este reto que se nos enfrenta ahora con esta situación de la pandemia. En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento trabaja con los centros educativos para que todos los alumnos puedan contar con ese material escolar que necesitan en casa. Además, el área de movilidad del consistorio también estudia la ampliación de áreas para peatones y la práctica deportiva.
Entre esas medidas se plantea la conversión de algunas vías de la ciudad durante los horarios, las franjas asignadas al deporte. Se está haciendo un estudio por parte de movilidad riguroso para ampliar vías y que no sean cualquiera vías. No solo por la dificultad para los coches, para poder entrar en garajes. Sé que algunos ayuntamientos han tenido dificultades porque han cortado alguna vía y luego después ha sido invadida por los peatones, pero sí que tenían que entrar los coches a los garajes poniendo en riesgo la seguridad de las personas que estaban practicando deporte. Y en Lanzarote llevan ya una semana sin registrar ningún nuevo caso positivo y además poco a poco se van viendo signos, José María de Pais, que conducen, José María, a cierta normalidad. Eso es, Paco, signos que poco a poco llevan a la normalidad, como el anuncio hecho por el Cabildo de Lanzarote, que de forma paulatina va a recuperar la actividad presencial por la tarde, o el que ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife, que ha creado un equipo específico para que las pymes y los emprendedores de la capital puedan acceder a las ayudas que en este caso dispensa tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España. Por otro lado, hoy el Ayuntamiento de San Bartolomé, en Real Decreto, ha publicado que no podrán circular las bicicletas por la avenida de Playa Honda, salvo lo de los niños, en sus horarios. De esta manera, salvaguardar la distancia de 10 metros de seguridad. Y efectivamente, Lanzarote lleva ya 7 días sin sumar ningún nuevo contagio. Por tanto, ahora mismo en la isla hay 16 casos activos, de los cuales a 11 se le hacen seguimiento domiciliario y el resto están en el Hospital Dr. José Molina Oroz. Y esta tarde llegaba una patera a la playa de Tasarte, suroeste de la isla de Gran Canaria. Tocaron tierra pasada las 4:30 de la tarde y tienen la imagen del momento de su llegada. Lo hicieron por sus propios medios. Viajaban en ella 28 personas, un menor, todos de origen subsahariano, llegaron en buen estado de salud. Cruz Roja y los servicios de emergencia les atendieron tras su llegada. Vamos a viajar ahora al otro lado de Canarias. Nuestra parada será en Portugal, donde dos estudiantes canarias nos cuentan cómo viven el confinamiento desde Lisboa. Portugal tiene más de 25.700 afectados. La cifra de fallecidos supera las 1.000 personas y la de recuperados es mayor de 1.700. Todo ello en un país con más de 10 millones de habitantes. Para nosotros la cuarentena está siendo bastante amena y eso se debe a que estamos conviviendo con personas de diferentes países como pueden ser brasileños, italianos, franceses, etc. Todos los días intentamos realizar distintas actividades para poder distraernos y evadirnos de la situación en la que estamos viviendo. Como por ejemplo, hay días en los que nos dedicamos a hacer deporte y hay otros en los que realizamos almuerzos, cenas con distintas temáticas, sin olvidarnos de nuestros estudios, que como en España se están realizando vía online. La situación de Portugal no es tan grave como la situación en España. La situación de Portugal ha ido mejorando poco a poco y ha dado como resultado de que podamos salir a la calle a hacer deporte. Y ha finalizado el estado de emergencia a principios de mayo. Aunque también es verdad que nos gustaría volver pronto a nuestra isla a pasar este confinamiento con nuestra familia. Aquí queríamos destacar que el Consulado de España de Portugal a día de hoy no nos ha dado ninguna opción viable para poder regresar a nuestra isla. La única opción que nos da es ir a la península. No nos han llamado ni nos han contactado como ha pasado con otros países y es una cosa que no logramos entender porque los canarios también somos españoles. Esperamos que esta situación mejore lo más pronto posible para poder volver a ver a nuestra familia. La pandemia deja ya más de 3.600.000 casos en todo el mundo. Más de 2 millones de esos contagios siguen activos. Tristemente ya hemos superado esa barrera de los 250.000 fallecidos. La parte más esperanzadora es también que nos acercamos al 1.200.000 altas médicas. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, está muy cerca de llegar al 1.200.000 positivos. Varios estados han comenzado con la desescalada. En China, en el último día, se registra un nuevo único caso y suman 3 semanas sin fallecidos. Ya en Europa, en Francia, hay un ligero repunte en la cifra de muertes, con más de 300 en un día, mientras que en Alemania 8 de cada 10 enfermos ya se ha recuperado. En Italia, la curva de contagios está bajando, pero después de 2 días ha vuelto a superar los 200 fallecidos. Reino Unido, con más de 29.000 fallecidos, ha superado a Italia y ya es el país de Europa donde más personas han muerto por el COVID-19.
El divorcio entre la Organización Mundial de la Salud y la administración Trump es cada vez más firme. Si la OMS aseguraba esta semana que el COVID-19 ha demostrado ser de origen animal y no creado en laboratorio, Donald Trump ha afirmado este martes que será Estados Unidos quien averigüe de dónde viene el virus. No ha especificado cuándo lo hará. En Honduras, en Tegucigalpa, un grupo de vecinos ha impedido con una barrera de fuego que los infectados de coronavirus fueran enterrados en el cementerio local. Argumentaban, por decir algo, tener miedo a que ese entierro provocara más contagios. En la India, hoy se han reabierto las licorerías tras 40 días de prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Que en su regreso los espirituosos hayan sido gravados con un impuesto del 70% no ha amilanado a los bebedores a juzgar por las colas ante los mostradores. En un mundo así de revuelto, la evasión a otros se hace cada vez más necesaria. Tal vez por eso, varios actores británicos se leerán un capítulo diario de la primera novela de la saga Harry Potter en la web Harry Potter at Home, incluyendo al propio Harry Potter cinematográfico, Daniel Radcliffe. Un poco de magia para ayudar a aguantar el tirón. Y ha ingresado en la cárcel el hombre que supuestamente apuñaló a su mujer en varias ocasiones en su propia vivienda del barrio de Ofra, en Tenerife. El acusado, Eva Trujillo, se ha negado a declarar. Sí, el presunto autor de los hechos se ha negado a declarar ante su señoría. Estamos hablando de un hombre de 45 años de edad, el cual está acusado de haber cometido un delito de homicidio en grado de tentativa. Lo ha juzgado el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife, el cual ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza en la tarde de hoy. Ya ingresado en Tenerife 2 después de presuntamente haberle asestado más de 10 puñaladas a su mujer en la vivienda de ambos en el barrio de Ofra este pasado fin de semana. La víctima, su vida ya no corre peligro, hoy ha sido trasladada a planta después de haber pasado todos estos días en la UCI. El presunto agresor le seccionó la carótida, pero al vivir a pocos metros de este centro hospitalario, ella ha logrado salvar la vida. El caso es que durante este confinamiento han aumentado un 33% las llamadas de emergencia por violencia de género, llamadas al 112. Además, ha aumentado el número de mujeres y de niños en casas de acogida. Con la desescalada podría darse un aumento también de peticiones de auxilio y se pide ayuda a la ciudadanía. Desde el Instituto Canario de Igualdad se asegura que los protocolos utilizados durante este tiempo han funcionado, tanto el protocolo Mascarilla 19 como los mensajes a través de las redes sociales o de Internet. El hecho de que haya una mayor conciencia por parte de la ciudadanía, evidentemente hace síntoma, ¿no?, de que nuestra sociedad está mucho más sensibilizada, de que la labor de sensibilización que estamos haciendo está calando. Bueno, Mascarilla 19, decíamos, ya saben, hay ese código discreto de emergencia para mujeres que necesiten ayuda inmediata. Basta pedir en cualquier farmacia eso, una mascarilla 19. Estas palabras activan automáticamente el protocolo de protección. La cantante India Martínez y también otros artistas colaboran para difundir este mensaje. Que se armen de valor y que denuncien que eso no es justicia, que necesitan sentirse fuertes y acompañadas. Estoy muy contenta de que haya tenido esta aceptación, sobre todo por esas mujeres, porque van a sentir una vía y van a ver que no están solas. Segundo día de la desescalada en La Gomera. Poco a poco la isla comienza a recobrar el pulso habitual en las calles. Ya ayer veíamos cómo muchos vecinos consumían en las cafeterías, hacían sus primeras compras en la calle. Imágenes de Yurena Goya que, bueno, se han vuelto a repetir este martes. Sí, segundo día de desescalada y la imagen que hemos podido ver es prácticamente similar a la de ayer. Mucho ambiente en las calles. Los paseos y la práctica deportiva en San Sebastián sigue estando regulada por las limitaciones de las franjas horarias. Es el único municipio de la isla que cuenta con esas limitaciones. Por eso desde el Ayuntamiento de la capital han querido recordar las normas de uso, por ejemplo, de sus playas. Solamente se permite el deporte acuático en las zonas habilitadas de la playa de la Punta. Se puede pasear por la arena tanto en la Punta como en la cueva, y el resto de usos recreativos está prohibido en esas zonas de baño. Además, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha solicitado al Gobierno que se pongan en marcha nuevas medidas de control de los viajeros en el puerto de Los Cristianos para garantizar que se siga cumpliendo el estado de alarma y también garantizar las medidas de seguridad sanitaria para los ciudadanos de la isla. Creemos que es imprescindible que el Gobierno adopte cuanto antes
el tomar la decisión de que haya más seguridad de protección para la salida en el puerto de los cristianos. Es decir, que se produzcan los test o la toma de temperatura a cada uno de los viajeros. Un día este martes en el que no hay que hablar de nuevos contagios en Fuerteventura. Solamente 2 casos siguen activos. Es una de las cifras más bajas, Cristina Falcón, desde que llegó la pandemia a la isla. Así es, ya son 13 días consecutivos sin registrar nuevos contagios. Parece que por el momento la cifra se ha frenado en 44 personas, de las cuales 42 ya han recibido el alta médica. 2 son los casos activos. Uno de ellos permanece ingresado en la unidad de medicina intensiva del Hospital Majorero y otra persona continúa recuperándose de la enfermedad en su domicilio. Por otro lado, y para ayudar a sobrellevar los efectos de la pandemia, el Consorcio de Abastecimientos de Aguas de Fuerteventura ha aprobado un aplazamiento de las facturas pendientes de al menos 8 meses para aquellas personas que no puedan hacer frente a un pago inmediato. Poder ayudar a aquellas familias que no pueden pagar ese servicio y por lo tanto poder tener un sistema de aplazamiento. Seguiremos en ese fraccionamiento, en la modificación de esa ordenanza, en este caso de cobranza del consorcio de aguas, para que incluso podamos ver la posibilidad de que definitivamente podamos suspender a aquellas familias necesitadas sin recursos económicos esos recibos, no solo en el aplazamiento, sino sí también en la condonación de los mismos. La mejora de la calidad del aire que respiramos, la regeneración de los espacios naturales tienen otra causa, además de la ausencia humana durante el confinamiento. El Gobierno de Canarias lo relaciona también con los incendios forestales. El año pasado, en el mismo periodo de comparación, entre el 1 de marzo y el 6 de abril, fue en Canarias en torno a los 454 incendios forestales. Este año, en el mismo periodo, se producen 96 incendios forestales. Es una reducción drástica que establece una relación directa entre la acción humana y los incendios forestales que se producen en Canarias. Por cierto, que el Cabildo de Gran Canaria no está nada conforme con los 20 millones de euros de la última subasta del Estado que se han asignado a Canarias. Es la mitad de lo asignado a Baleares para la instalación de energía fotovoltaica. Exigimos, por tanto, que se conceda a Gran Canaria 95 megavatios de potencia a instalar frente a los 32 megavatios previstos en el borrador que hemos visto estos días. No vamos a permitir que se discrimine a esta isla y a sus promotores, a sus instaladores, a sus instituciones públicas. Vamos a quedarnos ahí en Gran Canaria porque aparatoso el accidente que hemos visto y que dejaba un coche, bueno, como van a ver. El turismo rojo caía así en una zanja de las obras de la Gran Canaria 2 a la altura de Arucas, entre Bañaderos y el albergue insular de animales. Fruto de una distracción, la conductora se coló en el tramo de carretera que de hecho está cortada a través del acceso de guaguas y circuló durante 1 kilómetro hasta que se metió en ese agujero en el que el vehículo pues quedó así encajonado. Afortunadamente no hubo daños personales, eso sí, una sanción administrativa, una multa para la conductora por saltarse las vallas en ese tramo de obras. En este mes en el que celebramos el Día de Canarias seguimos conociendo los rincones, que son muchos, emblemáticos de nuestra naturaleza. Hoy la parada es en Fuerteventura, en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. La isla de Fuerteventura es una isla muy antigua, entonces cuando se produjo la glaciación, el mar retrocedió. Las arenas del fondo marino que en ese momento existían quedaron al descubierto y los vientos lo que hicieron fue meterlas hacia adentro. Así nació el mayor parque dunar que se conserva en la Macaronesia. Declarado como parque natural en 1994, conserva intacta su espectacularidad y es sin duda la mejor carta de presentación de la naturaleza majorera. Es un jable, como decimos aquí en Canarias, que además es una palabra que viene del francés, de los primeros conquistadores, y que habla de esos terrenos llenos de arena que no son productivos y que, sin embargo, para los majoreros se ha convertido justo en lo contrario. No hay nada más productivo que ese paisaje de dunas, que es el que atrae a millones de turistas. De una belleza única, el Parque Natural se caracteriza en su zona norte por una arena fina y blanca en constante movimiento, siempre bailando al son de los vientos alisios que no paran de soplar durante todo el año.
La zona más al sur es puro contraste entre la arena blanca y el ocre de la piedra volcánica, cuya principal protagonista es Montaña Roja. Naturaleza salvaje con una biodiversidad propia. Las dunas albergan una amplia variedad de especies vegetales y animales que, gracias a la prolongada ausencia de visitantes, han recuperado parte de su espacio. Para las aves, por ejemplo, era siempre muy complicado poder sacar adelante sus polladas porque había muchas molestias de los turistas y de nosotros. Y esperemos que ahora, cuando nosotros volvamos por fin otra vez a las playas, mantengamos por lo menos esas zonas que ellos han reconquistado. Conseguir el equilibrio es clave para el futuro. Desde el punto de vista de la Reserva de la Biosfera y del Parque Natural, nos da mucha pena que no puedan venir la gente a disfrutar de esta naturaleza. Lo que sí pensamos es que estábamos quizás sobrecargando el sistema y que ahora tenemos un momento para reflexionar. Reflexionando ante este paisaje, bien se podrían utilizar las palabras que usara Miguel de Unamuno para referirse a Fuerteventura y traerlas a este lugar y a este siglo, que es ahora más que nunca un oasis en el desierto de la civilización. Fue en 1891 cuando una pandemia también, en aquel caso de viruela, obligó a suspender las fiestas patronales de la Orotava en Tenerife. En esta ocasión la historia se repite y las fiestas de la villa se cancelan, pero por el COVID-19. Las calles empedradas no van a lucir, las alfombras de flores durante el Corpus, y no vamos a poder disfrutar del espectacular tapiz central de arena. Martes 5 de mayo el primer día, por cierto, desde el comienzo del estado de alarma, que Canarias no hay ningún positivo en 24 horas. Cruzamos los dedos, un día en el que además de esta gran noticia tiene otra mirada, es la otra crónica. Con los cimientos económicos a la vista nos deja el mordisco que da la pandemia a nuestras islas. Canarias es la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido el número de desempleados. Y estos son los números tan desagradables que los convertimos en un gráfico porque así parece que llevamos mejor un parón que todos sabemos dónde está. Que dependemos muchísimo más del turismo que el resto de la península. Pues eso, que hemos esperado tanto que del cielo nos llegara la riqueza que ahora todo tiembla, y más pensando en que nos olvidan los que creímos que nunca lo harían. La recomendación del comisionado alemán de turismo pidiendo a los alemanes que no viajen. Convertir esta isla del Meridiano en un destino COVID-free. Ese puede ser un camino para que vuelvan a llenar de hidroalcohol nuestros hoteles, pero si no queremos vernos arrastrando cajas de comida por todas las islas en la próxima pandemia, pensemos en cambiar algo más. Creo que tenemos que entre todos ayudarnos. En casa somos dos autónomos, pues tenemos que buscarnos la vida también un poco más. Esa es una salida, ayudarnos y buscar caminos alternativos en la economía y también en la formación. Un nuevo modelo educativo. Perdonad, aunque esperemos que para ese nuevo modelo educativo haya un acuerdo que nunca aparece en nuestras enseñanzas. No aguanto más, me voy. Es lo que puede decir un estudiante cansado, pero es lo que están diciendo muchas mujeres atrapadas con sus agresores. Un 33% más de llamadas de denuncia en el último mes. Lávate las manos de manera inteligente. No nos lavemos las manos para denunciar estos casos de violencia machista. Hagámoslo para hacer desaparecer un virus que, eso sí, no puede alterar lo inalterable. Han nacido 17 bebés, siempre bailando al son de los vientos alisios. Ojalá esos niños del futuro bailen a ese ritmo. Es el que ha marcado durante miles de años a estas dunas. Pensemos, porque ahora tenemos un momento para reflexionar. Reflexionar que millones de años de evolución fueron necesarios para tener el placer de pisar por estas arenas. Esa es nuestra inmensa fortuna. Apreciarla o no puede ser la gran enseñanza de estos días. Hasta ahora mismo les decimos con este atardecer en el sur de Tenerife, en Los Cristianos, imágenes grabadas por nuestra compañera Ani Galván. Un minuto y estamos de vuelta con toda la actualidad deportiva.